Artur Segarra, un español que emigró a Tailandia cuando la justicia lo buscaba por ser uno de los cabecillas de una trama de delincuentes que estafaba a ancianos y personas con problemas hipotecarios con sus empresas fantasmas. Se refugió en Tailandia, más concretamente en Bangkok, donde vivía de la estafa y el chantaje, después de haber estafado a más de cientos de personas en España. David Bernard, un consultor informático de 39 años que ganaba alrededor de 1.500 euros al día, vivía en Teherán. Tenía un apartamento alquilado en Bangkok y cada vez que viajaba a la capital tailandesa quedaba con Segarra para salir por la ciudad. Sin embargo, en esta ocasión tuvo un final muy perturbador. Pero lo que más conmocionó a la comunidad española fue la relación entre David y el presunto autor. Se suponía que Segarra y Bernat eran amigos. No te olvides de darle a like, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho. Artur Segarra, quien desde el año 2014 se dedicaba a estafar a personas y ancianos con sus empresas fantasmas en Barcelona. Para ello, contaba con la ayuda de Francisco Comitre, afamado abogado, y Enrique Peña, un conocido notario de Barcelona. Estos eran presuntamente los cabecillas de una de las mayores estafas inmobiliarias realizadas en España. Con la seguridad que daban el abogado y el notario, llegaron a apropiarse de más de 150 viviendas en Barcelona. Su modus operandi era buscar personas que tuviesen problemas financieros, pero debían tener bienes inmuebles o cualquier tipo de propiedad que les pudiesen estafar. Ellos se presentaban como sus salvadores para hacerles un préstamo, pero realmente se trataba de un contrato de compraventa de sus bienes, sus casas donde estaban residiendo, sus coches, daba igual, únicamente querían estafarles. A las personas les decían que estaban firmando préstamos hipotecarios, cuando realmente firmaban contratos de compraventa de sus viviendas, perdiendo automáticamente sus propiedades en el momento de la firma. De ellos, el cerebro de la trama se piensa que es el abogado Francisco Comitre, de acuerdo con los Mossos d'Esquadra. Su despacho se encontraba en uno de los mejores barrios de Barcelona, lo que le otorgaba la reputación suficiente como para ganarse la confianza de sus clientes. Aprovechando la situación económica de determinadas personas, el trío les engañaba para quedarse con su casa, bajo la aparente legalidad que proporcionaba el notario. Intentaron estafar a una entidad bancaria. Fue cuando los Mossos d'Esquadra ya estaban detrás de ellos. Consiguieron atrapar al abogado y al notario, pero Artur consiguió escapar a Tailandia. Fue entonces cuando se cruzaron los caminos entre Artur Segarra y David Bernard. David era una persona con una meta, la cual estaba escasamente a un año de cumplirse, ya que él decía a todo el mundo que se retiraría a los 40 años con el dinero suficiente para disfrutar de la vida, y se recorría Tailandia hablando de ello. Quizás ese fue su error, repetirlo en demasiadas ocasiones y en lugares donde no debía hacerlo. Una noche, a finales de enero, supuestamente varios individuos le arrebataron su sueño, su dinero y su vida. Tenía 39 años, $1.000.000 y su soñada jubilación a la vuelta de la esquina. Un hombre al que querían mucho, siempre con una sonrisa, de buen corazón, y nunca le faltaba la compañía. Quizás no fuera la persona más popular entre los españoles en Bangkok, pero David Bernard era muy conocido en varios sitios de la capital tailandesa. Bernard nació y se crió en El Albil, un pequeño municipio de Lérida de unos 800 habitantes. Era un consultor de 39 años. Llevaba meses viviendo y trabajando en la ciudad tailandesa. David Bernard y Artur Segarra se conocían previamente y a veces coincidían de fiesta por Bangkok. David, quien tenía varios negocios fuera del país, y Artur, quien venía de estafar a cientos de personas y continuó con su estilo de vida delictivo, viviendo de estafas y chantajes. Quedaron el 19 de enero de 2016 en Bangkok, noche en la que Segarra encerró a Bernat en el apartamento que tenía alquilado en Bangkok y lo retuvo durante 7 días. Los días que estuvo en cautiverio, los amigos de David en Bangkok preguntaban si alguien sabía algo de él, ya que se había esfumado sin dejar rastro y, conociendo a David, no dejaría sus obligaciones sin algún motivo importante, por lo que algo no cuadraba. Una persona responsable, de éxito, con estudios, que había estado en las mejores empresas y que ganaba una importante cantidad de dinero al día. ¿Dónde estaba David? ¿Qué habría ocurrido para no asistir a sus obligaciones? Pero había algo aún más escalofriante.
Durante esos días en los que David no aparecía, sus familiares recibieron mensajes escritos en catalán desde su teléfono móvil, en los que mencionaba que estaría muy colocado. La familia de David sabían que algo estaba pasando, porque esa no era la forma en la que se expresaba David. Los primeros restos fueron encontrados en Bangkok, capital de Tailandia, más concretamente el 30 de enero, en el río Chao Phraya, quien llevaba desaparecido desde el día 20 del mismo mes. La conmoción llegó al confirmarse que se trataba del desaparecido. Sus conocidos empezaron a desconfiar los unos de los otros y a señalar a cualquiera como posible culpable. Los más cercanos a Bernat señalaron algo que sería importante durante toda la investigación. Había, al menos, una persona del círculo íntimo de David Bernat que también había desaparecido. Era uno de los que él llamaba como sus amigos delincuentes. Al inicio de la investigación, la policía no tenía dudas de que los hechos habían sido perpetrados por más de una persona. Rápidamente pudieron dar datos más concretos. Entre los responsables había ciudadanos españoles y tailandeses. Al segundo día de la investigación, la premonición de muchos se hizo realidad. Arthur estaba en las noticias y se le acusaba de haber participado en el suceso. Había imágenes donde se le veía llevando en moto a Bernat a su apartamento en Rama 9 y saliendo días después llevando unas misteriosas bolsas de basura. Se hablaba de una sesión angustiosa en el piso de Arthur. Después se produjo la transferencia de todo el dinero de Bernat a las cuentas de Arthur, quien la policía identificó como principal sospechoso. La policía y los medios de comunicación pusieron en marcha la mayor caza al hombre que se recuerda en Tailandia. Su fotografía estaba en todas las televisiones, portales de internet, periódicos, mientras él recorría ciudades como Ayutthaya, retirando todo el dinero que podía en cajeros automáticos. Cuando la policía llegaba a cada uno de los lugares por donde pasaba, él ya había conseguido marcharse. El español, tras ser reconocido en un restaurante de la provincia de Surin, provincia de Tailandia, emprendió la huida a Camboya, desde donde pretendía escapar de la justicia tailandesa, sin saber que su rostro estaba siendo difundido de forma mundial. Alguien que ayudó mucho en esta investigación fue Joaquín Campos, escritor y propietario de un restaurante en Phnom Penh, la capital camboyana, quien contó que meses atrás, el mismo Arthur, quien era fan de sus libros, se había presentado en el local de Campos en la capital camboyana y le había preguntado por las facilidades del país para esconderse. Por eso, cuando el nombre de Segarra apareció en los informativos, advirtió que el presunto autor de los hechos intentaría huir a Camboya. Fue gracias a todas esas imágenes difundidas que fue reconocido por una pareja de españoles, quienes denunciaron a las autoridades del país. En el momento de la detención, Arthur llevaría encima un total de $30.000 que había podido retirar en los cajeros. Fue el 8 de febrero cuando las autoridades camboyanas entregaron al sospechoso a las autoridades tailandesas. Segarra, quien evadió a la justicia española por delitos relacionados con estafas y posteriormente huyó a Tailandia, ahora era el principal sospechoso de esta investigación. A su llegada a Bangkok, Segarra fue puesto en prisión provisional mientras la policía continuaba con las pesquisas, condicionadas por la falta de colaboración por parte de Segarra, quien durante todo el proceso judicial mantuvo su inocencia. Pero entonces, ¿qué ocurrió la noche del 20 de enero de 2016? David Bernat había volado desde Irán a Bangkok para pasar unos días de descanso. Arthur Segarra quedó con él ese mismo día. El consultor y el pequeño delincuente se habían hecho cada vez más amigos, o eso pensaba Bernat. La situación de Arthur era complicada, ya que debía dinero a muchísima gente y era un consumidor habitual. Aquella noche, Arthur no llevó en su moto a Prithsana Saet Ubong, quien era su novia desde hacía varios meses. En su lugar, recogió a David y le llevó a su casa, donde sin que él lo supiera, le esperaba su final. Nadie sabe qué pasó exactamente en ese lugar, pero sí que tras varios días suplantando la identidad de David Bernat ante bancos de Singapur, donde él tendría sus cuentas, lograron su objetivo, transferir el dinero de Bernat a las cuentas de Segarra. El hecho incuestionable es que David Bernat nunca abandonó esa habitación y que Segarra salió del edificio con grandes bolsas de basura cargadas en su moto.
para regresar horas después sin ninguno de los bultos. Durante 2 semanas, Arthur llevó una vida normal hasta que los restos de quien era su supuesto amigo emergieron de las aguas del río Chao Phraya. Horas después, Segarra iniciaba una huida frenética hacia Camboya. Arthur fue captado por cámaras de seguridad mientras compraba las herramientas con las que supuestamente cometió el delito. Estos fueron motivos por los que la policía sostenía que Segarra atormentó a Bernat para obligarlo a transferir dinero a su cuenta bancaria. Posteriormente, acabó con él y trató de ocultar lo ocurrido, sucesos por los que fue condenado. En el apartamento de Segarra, en la capital tailandesa, además, se encontraron rastros de ADN en las cañerías, cuyos análisis posteriores determinaron que eran de David Bernat. La noche de la detención de Arthur Segarra y antes de su deportación a Tailandia, el escritor Joaquín Campos fue hasta Sihanoukville, lugar donde estaba detenido Arthur. Estaba aturdido por la situación y declaró ante el escritor que iban a hacer con él lo mismo que hicieron con David. No negó su participación en el robo, pero dijo que no podía hablar por temor a las posibles consecuencias y que todo lo que había ocurrido habrían sido otras personas. Una vez fue entregado a la policía tailandesa y comenzaron el interrogatorio, el discurso de los investigadores cambió radicalmente. Ya no habría ciudadanos españoles y tailandeses implicados. Ahora decían que Arthur lo hizo todo en solitario y que tenían pruebas de ello. Al inicio de la investigación, la policía decía no tener dudas de que los hechos habían sido perpetrados por más de una persona. Pero una vez tuvieron una cabeza de turco, ¿para qué seguir buscando responsables? El que fue el abogado de Segarra hasta julio, Borasit, ya confesó que a la policía le daba igual que pudiera haber otros implicados. Van a por todas contra Arthur, declaró el abogado. El abogado de Arthur, además, mostraba en privado una prueba importantísima, la declaración de Prithsana, quien fuera la pareja de Arthur. En esa declaración había un párrafo final que cambiaba todo lo que ella misma había expuesto anteriormente. Firmar ese párrafo que ella no redactó fue la condición que le puso la policía para quedar en libertad y esquivar la cárcel. En España, la versión de Segarra como único culpable cuajó pronto y solo algunos inconformistas como Joaquín Campos buscaron otras hipótesis. El consulado español pedía a aquellos que sabían algo que se callaran. El 21 de abril de 2017, un tribunal de justicia en Bangkok admitió todas las pruebas presentadas por las autoridades y condenó al español a la pena capital, una sentencia que mantuvo el Tribunal de Apelaciones el 13 de junio de 2018 y dejó en firme el Supremo el 20 de noviembre de 2019. Según el informe de la policía, Segarra acabaría con David entre el 26 o 27 de enero. El español también fue culpado de otros 12 delitos, todos con el fin de robar el dinero que David tenía en una cuenta corriente en Singapur. Esta confesión de Arthur fue por recomendación de sus abogados, quienes recurrieron la sentencia y aunque llevaron el caso hasta el Tribunal de Apelaciones y seguidamente al Tribunal Supremo, ambos ratificaron la sentencia y todo apuntaba a que la vida del español acabaría mediante una inyección letal. A pesar de esto, le quedaba una última opción: solicitar un indulto real al rey de Tailandia, quien cada 28 de julio, día de su cumpleaños, mostraba clemencia e indultaba a miles de presos y conmutaba la pena capital por condenas perpetuas. La única forma de pedir clemencia al rey era enviarle una carta de 8 páginas exponiendo su caso, y para ello, antes debía reconocerse como autor de los hechos, y así lo hizo Arthur. Confesó por primera vez ser el autor en una carta, fechada el 23 de diciembre de 2019, con el objetivo de pedir clemencia al rey de Tailandia y evitar el trágico final. Arthur admitió en dicha carta que la noche del 19 de enero de 2016 terminó con Bernat, al reaccionar de manera furiosa durante una abrupta discusión entre ambos, aunque evitó pronunciarse sobre lo que sucedió después de dicha discusión. El 21 de noviembre de 2019, la Corte Suprema de Tailandia confirmó la pena capital para el español que acabó con un compatriota.
El 17 de agosto de 2020, el monarca concedió un perdón real con motivo del 68 cumpleaños del que se benefició Segarra, quien vio reducida su condena a cadena perpetua, lo que abrió la puerta a que el reo iniciara la solicitud de traslado a una cárcel en España. En aquel 2020 tuvo como indultados, además de a Arthur, a Thanh Linh y a Win Thanh Tung, dos birmanos condenados por acabar con la vida de dos turistas británicos. Artur Segarra, quien cumple condena desde el año 2016 y supera los 7 años de encarcelamiento desde que fue puesto en prisión provisional, aún aguarda en el penal de máxima seguridad Ban Quang de Bangkok para su futuro traslado, del que todavía no hay fecha. El proceso de extradición se ve influenciado por diversos factores, incluidas las relaciones entre ambos países y las medidas que puedan tomar las autoridades tailandesas. El caso de Segarra ha sido mediático tanto en España como en Tailandia, y su posible regreso a territorio español está generando mucho debate. Mientras tanto, el proceso legal continúa su curso, con Segarra aguardando en una prisión tailandesa de máxima seguridad. Aunque se espera que este proceso pueda demorarse varios meses, fuentes cercanas a la familia de Segarra revelan que podría ser trasladado a una cárcel catalana a lo largo de este 2024. La investigación policial concluyó que el principal motivo era el dinero, ya que durante esos días grandes sumas de dinero habían sido sustraídas de las cuentas de David y enviadas de forma encriptada a otras cuentas. El principal sospechoso era el español Artur Segarra, quien había retirado parte de ese dinero en varios cajeros automáticos en diferentes puntos de Tailandia. Cuando huyó en su moto hacia Camboya, rápidamente fue encontrada cerca de la frontera con Camboya. Finalmente, Segarra fue detenido exactamente en Sihanoukville, una tranquila ciudad costera camboyana, donde sus esfuerzos por pasar desapercibido fueron nulos. Para ello, llevaba una chaqueta de chándal para cubrir sus tatuajes y una mascarilla para tapar parte de su rostro, pero por suerte tuvieron el efecto contrario. Los detalles de los sucesos horrorizaron a todos. Bernat había estado cautivo durante 6 días, probablemente con el objetivo de obtener información sobre sus cuentas. Además, durante ese tiempo, su captor o captores le habían privado de agua y comida. Las autoridades que buscaban la extradición de Artur Segarra a España son conscientes que la familia de Bernat no esté de acuerdo con eso. Y es algo comprensible, dado que Artur es el responsable de la pérdida de David. Seamos empáticos, ya que cualquier familiar o amigo estaría en contra de la extradición del responsable de la pérdida de algún conocido y, para remate, enviarlo a la misma comunidad donde residen. Artur Segarra sigue siendo un personaje intrigante en la historia. Y esto es todo. Me gustaría saber tu opinión y si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.